Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado, fijaros bien, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Si tuvierais que hacer una lista de las promesas que ha dado Dios en su palabra a los creyentes, os sorprenderíais de la cantidad de ellas tan extraordinarias que están delante de nosotros, y nuestro Dios no falla en sus promesas. Así que estamos seguros, estamos conformes, porque aun cuando no tenemos lo que desearíamos tener, sí tenemos la certeza de que lo que Dios ha dicho así será, y son preciosas, y son grandes, son extraordinarias. No importa cuán difícil o tormentoso sea nuestra vida, tenemos a un Dios que está a nuestro lado. ¿Qué hacer entonces ante estas preciosas y grandísimas promesas? ¿Qué hacer ante esa certeza de que Dios mora en nosotros, de que Dios es nuestro guía y gobernante como una nación santa, que tenemos a Dios como un Padre tierno y cercano que nos da todas estas inmensas promesas? Conmigo, contigo, que somos tan deficientes y somos tan torpes y somos tan contradictorios entre lo que tenemos aquí y lo que hacemos, lo que sentimos en nuestro corazón y lo que practicamos. Creo que es por eso que entonces el apóstol Pablo nos dice, aun teniendo todas estas promesas, algo nos falta y algo tendremos que hacer. Y dice entonces, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiarte de toda contaminación. Tendremos que hacer alguna aclaración, ¿verdad? Tú y yo, porque nos dice la palabra que nosotros ya hemos sido lavados. El creyente ya ha sido lavado de la culpa. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, nos dice que en cierto momento, cuando está en el aposento alto, dispuestos ya para entrar en la crucifixión, en el Calvario, dice que se despoja de su manto, toma la manta, se la ciñe, se acerca a los discípulos a lavar los pies de los discípulos. El espontáneo Pedro le dice, a mí no me vas a lavar los pies. Y el Señor Jesucristo, si no te lavo los pies, no tendrás lugar conmigo. Y otra vez el espontáneo Pedro dice, pues entonces me vas a lavar todo el cuerpo. Y el Señor Jesucristo dice, no, los que estáis conmigo ya habéis sido lavados, lo único que necesitáis es lavar vuestros pies. Nosotros, los creyentes, hemos sido lavados por nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido, como nos dice en otro lugar, lavados por la palabra, el mismo Evangelio, capítulo 15. O lo dice más contundente y más claro el apóstol Juan en su primera carta, que dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué mejor noticia es esta? Que tú, pecador, con esa multitud indescriptible de pecados que cumples o que traes a lo largo de tu vida, has sido lavado por todos o de todos y cada uno de ellos delante de Dios el Padre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Pues porque ahora nuestro Dios, en su inmensa misericordia, no te mira directamente para ver tu culpa y ver el daño y la ofensa que has hecho de la ley, sino que ahora a ti, creyente, te mira a través del Señor Jesucristo. Y ese prisma que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la cruz y que es el sacrificio, hace que nuestro Dios ya no vea la culpa y por tanto nos ve como inocentes y sin pecado. Esta noticia es extraordinaria, porque no importa de dónde vengas, no importa lo que seas y lo que hayas hecho, y seguramente si mira
hacia atrás de tu vida o incluso en este momento podrás ver cuán indigno eres de las promesas de Dios y de las bendiciones y sobre todo de ese cielo que se nos tiene prometido. Pero la gran noticia del Evangelio es que el Señor Jesucristo ha quitado tu culpa, ha quitado mi culpa y nos presenta como justificados, limpios de pecado delante del Padre. Nos tendríamos que gozar día tras día y cantar miles de canciones a nuestro Dios soberano, misericordioso y cercano por estas palabras del Evangelio. Así que tendremos que empezar ahí. Nosotros ya hemos sido lavados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a limpiarnos para que pudiéramos presentarnos delante del Padre. Y aún así, nuestro versículo dice: limpiémonos tú y yo de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué es lo que está implicando? Pues está implicando que aun cuando el Señor ha hecho una obra extraordinaria y definitiva, aún así estamos manchados. Hay contaminación, hay impurezas y hay pecados. La carta a los Romanos, Pablo nos declara y dice: en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el señorío del pecado ha terminado. Ya no somos esclavos del pecado. Así que Él ya no tiene dominio, ni tiene control de nosotros, los que nos hemos arrepentido y puesto la confianza en el Señor Jesucristo. Ya no tiene por qué controlarnos. Pero eso no quita, nos dice Pablo, que aún hay pecado en nosotros. Y Juan lo aclara de una manera también contundente, como él lo suele hacer. Dice: nadie que diga ser creyente practica el pecado. No podemos practicar nosotros los cristianos el pecado. Pero si alguno dice que no tiene pecado, miente y se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque aun cuando no hay señorío, hay pecado. Hay una diferencia entre lo que es el pecado y lo que son las imperfecciones o lo que son las impurezas. De cosas que hay en nuestras vidas que nos impiden disfrutar de esas promesas de parte de Dios con toda su fuerza, con toda su intensidad. Y creo que es aquí donde tendríamos que dedicar un tiempo, y yo quiero hacer algunas sugerencias. Son consideraciones que cada uno de nosotros tiene que mirar. Y vuelvo a repetir, míralo para ti mismo. Yo quiero que en esta mañana no simplemente miremos teoría, sino que vayamos a la práctica y que nos consideremos cada uno de nosotros. Imagina por un instante, imagínalo solo, por un instante que no hay nadie más a tu alrededor, que solamente estás tú, delante del Señor y delante de esta palabra que yo te estoy exponiendo. Suponte que por algún momento, alguna situación, te pones a meditar en tu propia situación y le dices al Señor: gracias por la salvación tan grande que has traído en el Señor Jesucristo, que permite estar a un pecador como yo delante de ti, que eres un Dios santo. Gracias, pero aún así, cuando nos dice Pablo que miremos para limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, podamos considerar nuestra propia situación ahora. ¿Qué cosas, en primer lugar, qué cosas no hemos eliminado de nuestra vida anterior cuando aún no estábamos en Cristo? Seguramente algunas de esas cosas que nos contaminan, algunas de esas cosas que nos perjudican, que hacen más lento nuestro caminar en dirección a nuestro Señor Jesucristo, aún no las hemos eliminado. Si analizas de tu vida pasada, de cómo eras y cuáles eran tus circunstancias, a lo mejor encuentras que hay algunos vicios que aún no has eliminado de tu vida. No estamos hablando de vicios horribles o asquerosos a la luz de la palabra, sino aquellas actitudes o comportamientos o situaciones que aún de alguna manera arrastras. Quizá algún problema de carácter. Y podrás decir: no, bueno, es que mi genio es así. Y lo que tendrás que reconocer es que a lo mejor
tienes que limpiarte de esa impureza que es tu mal genio. Tu falta de autocontrol. ¿Cuántas veces podemos pensar que estamos bien cuando nuestro carácter, el carácter de cada uno de nosotros, de aquello que aprendimos antes del ser del Señor, aún están arraigadas en nuestra vida? ¿Y si resulta que aún sigue siendo algo arrogante? ¿Y si resulta que todavía sigue siendo vanidoso? ¿Y si pudiera ser que todavía hay orgullo en tu vida? O que quizás estás arrastrando pereza y dejadez. O si resulta que aún hay esas pequeñas mentiras que no te has dado cuenta, pero que siguen siendo parte en tu vida social o familiar incluso. Hay cosas en las que yo mismo me puedo mirar, y ciertamente tú puedes mirarte, que aún no hemos llegado a quitar, y que son impurezas, que hemos lijado nuestra alma a la luz de la palabra, pero aún no la hemos lijado y no la hemos suavizado lo suficiente. ¿Podría ser esto posible? Míralo, porque quizá todavía hay cosas en las cuales te tienes que esforzar para quitarlas en este camino de santidad que tienes que tener para con el Señor. Pero quizá podríamos estar pensando en el contagio del mundo en el que nos movemos tú y yo, con las personas, con la gente que nos relacionamos cada día. Ciertamente el hecho de estar con alguien nos va a pegar ya sea lo bueno de esas personas o de esas circunstancias como lo malo. Y no lo percibimos, pero un día tras otro y otro, por el hecho de estar con algo o con alguien, se nos va pegando sin percibirlo quizá. Pudiera ser quizá en tu propia pareja, en tu propia relación matrimonial, sexual, etcétera, que no son creyentes y que quizás su corazón no está en el lugar que tú lo pones o deberías de ponerlo. Amigos, donde su entretenimiento sea inmoral, inadecuado y en el que tú a veces te sientes con la obligación, entre comillas, de reírte y de apreciarlos, que te mueven a no hacer lo que deberías de hacer y no hacerlo como deberías de hacerlo. Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 7, hablando de las mujeres y animando a la soltería, está diciendo, bueno, es que las que están casados tienen que agradar a sus maridos, dice, además de al Señor. En cambio, los que están solteros solamente tendrán que preocuparse de agradar al Señor. No os estoy invitando a la soltería, a los jóvenes. No estoy diciendo que el casado esté libre de estas situaciones, pero fijaros lo que Pablo dice. Claro, si estás con estas personas, tendrás que agradarle en sus circunstancias. Y entonces nosotros decimos, ante este deseo y anhelo que tendríamos que tener de limpiarnos de toda contaminación, ¿no pudiera ser que el estar con alguien que es inadecuado para nuestra alma nos esté contaminando? El hecho de poder estar constantemente con alguien que no tiene la misma pasión y anhelo con las cosas nuestras, ¿no puede ser que nos esté inclinando en otra dirección? Presiones quizá en el trabajo, o en los negocios, o en la vida social la que llevamos, que de una manera u otra constantemente nos están diciendo de sus propios chistes y blasfemias, de sus trucos para engañar a Hacienda, para aumentar sus riquezas, y que nosotros constantemente nos dejamos empapar o entretenemos nuestro oído en esas cosas inadecuadas y van entrando en nuestro espíritu y en nuestro ánimo y en nuestra relación con el Señor. En verdad,
el hecho mismo de tener que estar en este mundo en el que estamos, sea cual sean nuestras circunstancias, seguramente estamos escuchando esa música que es desagradable a los oídos del Señor y que por tanto debería de ser desagradable a nosotros mismos. ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿En dónde gastas tu interés con la lectura? Seguramente muchos de vosotros ni leéis. Bueno, ¿qué es lo que ves en la televisión? ¿Qué es lo que buscas en Internet? ¿Qué es lo que oyes en la radio? ¿Qué es lo que llena tu mente? Y uno podrá llegar y decir, bueno, esto es neutral, simplemente oyes, simplemente lees, simplemente ves. Pero ¿no puede ser que estas impurezas, estas cosas sucias, estas cosas inadecuadas, te estén afectando, te estén perjudicando y hagan más lenta, más inadecuado tu crecimiento? Pablo también en su carta a los Corintios, el capítulo 5, nos dice así: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Piénsalo en tu propio caso, como yo lo tengo que pensar en el mío. Las malas conversaciones, las charlas, los que escuchamos, donde nos entretenemos, con quién conversamos, puede que me esté dañando en lo que debería de ser mi costumbre cristiana, que es mi relación y mi intimidad con el Señor. Así que no es únicamente aquello que arrastramos de nuestro pasado, que desgraciadamente aún tenemos, no importa si llevas muchos años en el Evangelio, como si has comenzado ahora con el Evangelio, se nos ha pegado a nuestra alma, a nuestra mente y a nuestro corazón, que nos cuesta desprendernos de ella y que aún tenemos que luchar para limpiarnos. O pudiera ser que por el hecho de estar tanto en el mundo y tener que tratar con toda esta gente en el mundo, incluso que tengamos que convivir, incluso que tengamos que dormir con gente que es del mundo, nos esté afectando de una manera tan clara. Limpiémonos, por tanto, de todo eso. Y fijaros que añade, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. De carne. Lo que pudiera estar sugiriendo la frase de Pablo es que limpiémonos de todas las cosas que sean carnales o que estén en la carne nuestra. Y del espíritu, ya sea de las cosas espirituales, que ahora veremos, en minúsculas, o en nuestro propio espíritu. O ya sea de algo que venga de fuera hacia nosotros o algo que ya está implantado en nosotros. Pero la realidad es que tú y yo tendremos que limpiarnos de cosas dentro de nuestra carne y dentro de nuestro espíritu, del interior de nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 13. Haced morir las obras de la carne. Y nos hace una lista. Si queréis verlo en Gálatas capítulo 5, o lo podemos ver en los mismos evangelios que también nos hace el Señor Jesús, en el evangelio de Juan, hacer morir las obras de la carne. Miradlo vosotros. Cada día que os levantáis, tenéis apetitos. No digo apetito. Quizá habéis tenido una buena cena y un buen tiempo de televisión. Pero aún así, cuando os levantáis por la mañana, os levantáis con apetitos. Apetitos de comida, apetitos de amigo, apetitos de la escritura, apetitos de las cosas del mundo, apetito, deseo, anhelo de seguir con la telenovela que estabais escuchando. O de comprar o encontrar los nuevos entretenimientos de vuestra vida. Pero hay deseos y hay anhelos con los cuales nos acostamos y nos levantamos cada día. Nosotros tenemos que hacer morir esos apetitos cuando sean deseos o anhelos inmorales.
inadecuados. No, ¿sabéis que hoy se está alarmando constantemente, y lo tendremos que tratar en la Iglesia en su momento, de que la pornografía está entrando en los niños a partir de 8 años? Que el hecho mismo de tener ya su móvil, una de las tareas que viene a la vida de cada uno es la pornografía, y a veces pornografía horrible, que nuestros hijos no ya cuando tienen 15 o 20 años, sino del mismo momento de tener 8 y 10 ya les están animando a buscar estas cosas. Que lo primero y lo que más se extiende y se visita en Internet es la pornografía. Esto es alarmante. Y está entrando. Antes de ayer mandaban un mensaje de cómo construir, no sé qué, de construcción de una casa. Me pareció interesante. Le di al clic para ver cómo se construía una casa. Y me entraron varias visitas de vídeos pornográficos. Entran y llegan y vienen a nosotros. Y no está tanto diciéndonos mirar cosas horribles, sino mirar cosas hermosas, atractivas, que nos seducen. Están contagiando nuestra carne con todo ese tipo de inmoralidades. Y si pensáis que vosotros adultos, por mucha experiencia cristiana que tengáis, o si pensáis vosotros que vuestros hijos están protegidos de todo esto, no os engañéis. Los creyentes estamos afectados igual que los no creyentes. Y tenemos que luchar contra ello. Limpiar de toda contaminación de nuestra carne, de nuestro cuerpo, de nuestra lengua. Santiago lo tiene que decir de una manera clara y contundente. La lengua es un problema. Y enseguida aprendemos las palabras obscenas o inmorales o exageradas o mentirosas que vienen a nuestros oídos y nos empapamos de ellas. Cuán difícil es sujetar con el bozal nuestra lengua, nos dice, pero está ahí y nos contagia y nos afecta. Límpiate la lengua, límpiate tu manera de hablar, limpia todo ese cotilleo, toda esa exageración, todo ese insulto interno que manifiestas de manera tan deliberada o espontánea en tu vida. De lo espiritual, dice, en lo espiritual quizá. Yo no sé dónde colocar el orgullo, mi orgullo, la vanidad, mi vanidad, la envidia, mi envidia. No sé si es una cosa que tendría que colocarla en mi carne o tendría que colocarla en mi espíritu, en mi ser interior. Pero el caso es que hay una lucha interna, personal, mía, y seguramente que podrás simpatizar conmigo en este aspecto. En todo lo que es querer aparentar. El querer mostrar un rostro falso. Una careta quizá de humildad que esconde dentro de mí una arrogancia y un orgullo. ¿Y cuánto nosotros tendremos que luchar para mantenernos limpios y no andar con rameras, como dice Pablo en 1 Corintios? Y a la misma vez tenemos que luchar para que nuestra mente y nuestro corazón estén limpios de todas estas impurezas y que nuestro ser interior elimine todo aquello que hace daño en su vida espiritual para con el Señor. La verdad es que, aun cuando el apóstol Pablo aquí nos está hablando tanto del cuerpo como del espíritu, son cosas que no podemos separar. El cuerpo y el espíritu están juntos y la contaminación en una parte afecta a la otra parte, irremediablemente. Así que no importa dónde tú te puedas encontrar y si puedes sentirte que tu cuerpo es débil pero tu espíritu está fuerte,
o que tu cuerpo es fuerte, pero tu espíritu es débil, no importa. El caso es que hay flaqueza. Y aun cuando nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado de nuestros pecados, aún tenemos impurezas. Aún tenemos cosas inadecuadas y lo tenemos en nuestra carne, porque de nuestro corazón nacen todas las cosas y lo tenemos en nuestro espíritu. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 7, nos advierte el apóstol Pablo de aquellos discípulos, los creyentes débiles, que se dejaban llevar por los ídolos. Estaban tan acostumbrados, dice, que aún se dejaban llevar por lo sacrificado a los ídolos. Bueno, nosotros no tenemos el templo a los dioses griegos, romanos hoy en día, pero no te engañes. Tú y yo tenemos la tendencia a levantar ídolos y a inclinarnos delante de ellos. Y quizá nuestros ídolos son personajes que surgen en los medios de comunicación, quizás son ideas, quizás eres tú mismo que te has puesto en un pedestal, pero tienes ídolos. Puedes estar confiando en tu fuerza, puedes estar confiando en la suerte, o puedes estar confiando en no sé qué relaciones de naciones. Pero ¿dónde están tus ídolos para que puedas romper con ellos? Tienes que luchar contra esto. Todo aquello donde se inclina tu corazón, donde se inclina tu espíritu, que no sea absolutamente nuestro Señor Jesucristo, es idolatría. Nuestra plena y total confianza tiene que estar en Él y solamente en Él. Y no puede haber nadie más, porque si hay alguien más, eso se llama infidelidad espiritual. Pero no solamente nos dice de todo lo que es carnal en nuestra carne o espiritual en nuestro espíritu, el énfasis es este: limpiémonos de toda contaminación, absolutamente de toda ella, ya sea en clase, ya sea en cantidad. Por pequeña que sea tus ojos. Quizá puedas estar pensando y decir, bueno, en realidad este vicio, este conflicto, este problema de carácter es algo insignificante. Es algo que apenas se puede percibir, que tú a lo mejor no puedes llegar a verlo de manera adecuada. Pero ¿qué hacen con los demás? Tu mal genio o tus respuestas agresivas, inadecuadas, esas palabras que en lugar de ser medicina son veneno, tú lo puedes considerar como algo normal en tu vida, porque siempre han estado ahí. Pero lo que nos dicen las Escrituras es que eso no debería de estar ahí. Y por tanto deberías de quitarlo de tu vida. Y tendrías que hacer el esfuerzo máximo, porque aun cuando tú no lo veas, puede ser que el que esté a tu lado, en tu casa, con tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo, sí lo vea. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Una mosca muerta echa a perder un buen perfume. Así que tú eres el buen perfume porque tienes al Señor Jesucristo en un vaso de barro, como eres tú. Pero es algo tan precioso y tan extraordinario. Qué bueno sería que de nosotros surgiera esa fragancia que admirara al mundo entero. El evangelio puro, el de saber que Cristo Jesús ha venido a salvar a los pecadores y que podamos ir a los mayores pecadores y decirles: hay esperanza, hay perdón de pecados si vienes al Señor Jesucristo y te arrepientes de todos ellos y pones tu confianza en Él. ¿Qué mensaje más extraordinario? Que Dios ha amado al mundo y ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el más grande y el más extraordinario de los aromas, de los perfumes que podamos esparcir en este mundo. Y aún así, una mosca muerta en tu vida lo puede estropear. Esto es lo que nos está diciendo la Escritura. Quizá tú no lo puedas estar viendo, no lo puedas estar sintiendo, no puedas ser consciente, pero los demás sí están conscientes.
Y resulta que en lugar de ese testimonio poderoso que tendrías que estar dando con tu vida y con tus palabras, los estropees con esa impureza, con esa iniquidad que aún mantienes en tu vida. Esas respuestas inadecuadas, ese desprecio al respeto a los que están a tu alrededor. Quizás sean cosas que tú no ves, pero que otros sí ven. ¿Cuántas veces he tenido que poner yo este mismo ejemplo de mi propia persona? Menos mal que tengo a mi esposa. Cuando uno se pone la ropa, la más elegante, para un momento especial, no nos damos cuenta, parece que todo está bien y de pronto viene alguien y dice, pero tienes aquí una mancha, esto está mal, esto no es presentable. ¿Tú no lo ves? ¿Tú no lo percibes? Quizá podamos estar pensando, bueno, nos hemos levantado, hemos hecho nuestro desayuno, me gustan mis tostadas con ajo, yo no lo percibo, pero a lo mejor mi aliento está oliendo a ajo. ¿No podríamos pensar que eso afecta a nuestra vida espiritual? Y que cuando pensamos que vamos con la elegancia del Evangelio, fijaros cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo, el más grande de los pecadores que ha sido perdonado y estaba a las puertas del infierno y ahora estoy a las puertas del cielo. Y vamos mostrando aquella gran grandeza y de pronto alguien nos tiene que llegar y decir, pero tú eres cristiano y haces esto. ¿Te llamas cristiano y vives de esta manera? ¿O tienes este lenguaje? ¿O tienes esta actitud? ¿Vas caminando con estas manchas? ¿Vas desprendiendo este olor? Y quizá tú no lo ves, pero estás cortando la oportunidad a los que puedan estar a tu alrededor. Jeremías, y no solamente Jeremías, sino Pablo también en Corintios nos dice que podemos estar tan habituados al pecado o a ciertos pecados que no los percibimos. Pensamos que esto es lo normal. ¿No pudiera ser que tanto tú como yo pudiéramos estar habituados a algo que la Escritura condena y que nosotros no hemos querido, no hemos podido, no hemos sabido percibir? Y que necesitamos que se nos diga y que se nos muestre. Nos dice la Escritura en la oración que hay pecados que no conocemos y que son secretos, que son invisibles incluso para nosotros mismos. Déjame que te diga dos cosas y que me las digo para mí mismo. Déjate aconsejar por otros. Si alguien viene y te dice, sí, está bien que me hables del Evangelio, pero no entiendo esta actitud, no entiendo este carácter, no entiendo estas cosas que dices o cómo las dices, déjate aconsejar y corrígelo. No es únicamente que tú vayas con el Evangelio en la Biblia o con un folleto, con un libro y que le digas, aquí está el Evangelio, lo estás llevando con tu vida, lo estás llevando con tu palabra. Y si hay algo que lo pueda entorpecer y te lo dicen, si te dicen que hay algo inadecuado en todo ese mensaje que estás transmitiendo, corre a los pies del Señor y corrígelo. Límpiate de toda contaminación que pueda haber en tu carne y que pueda haber en tu espíritu, que está entorpeciendo lo que debería de ser claro y poderoso delante del Señor. Podrá ser, y que fuera así bueno entre nosotros, los creyentes, y que pudiéramos aceptar toda aquella corrección que sea para la pureza de nuestras almas. Que lo que nos puedan decir sea lo adecuado para que nosotros podamos mejorar nuestra situación personal, nuestra relación con el Señor y nuestro testimonio al mundo. Pero no solamente es que te dejes aconsejar, sino, ¿por qué no vas al Señor? El salmista nos dice en varias ocasiones, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos. Yo no los veo, pero tú los ves. Todo lo mío está claro delante de ti, Señor, dice en otro lugar los salmos. Muéstrame lo que yo no veo.
El Señor es misericordioso. Y si tú se lo pides, aun cuando tú pienses que ahora mismo estás bien, pero ves que algo no pudiera ser lo adecuado que es o debiera de ser, ve al Señor, pídeselo. Muéstrame qué me falta, muéstrame dónde tengo que trabajar, dónde tengo que estar limando aquello que todavía no está limpio, no está suave, no es transparente como debiera de ser. Tenemos a un Dios que nada se le esconde y que por tanto puede mostrarnos y ayudarnos en nuestra lucha para poder hacer que nuestras almas, nuestra relación y nuestra comunión sea mejor. Así que hay cosas que tú quizá no percibas, hay cosas que tú no veas y los demás sí ven. Déjate llevar y ve al Señor, pídele ayuda. No es teoría lo que te estoy diciendo, lo que te estoy hablando es práctica, sentido común. Te estoy animando, te exhorto. Igual que me estoy exhortando yo a mí mismo por mis deficiencias y mi falta de santidad. Corre a casa y mira, medita, busca aquello que es inadecuado y esfuérzate en eliminarlo, en arrancarlo de tu vida. La Escritura, por último, nos dice las maneras por las cuales nosotros podemos limpiarnos de toda esa impureza, de toda esa contaminación que daña nuestra fe, la comunión, el testimonio. ¿Cómo? Los medios de gracia. Más comunión con el Señor. Más oración. La oración puede sanar y puede salvar no solamente a otros en la intercesión, sino a nosotros mismos. Ora, medita, toma tiempo, considera de manera adecuada tu comunión con el Señor. No permitas que el diablo te engañe. El ritual de la oración no es oración. No es simplemente que cumplamos un requisito para seguir con nuestras tareas que nos interesan, no. Busca de verdad intimidad con el Señor. Ora de verdad en el Espíritu. Y que el Señor te ayude. No simplemente le traigas una retahíla de peticiones de las cosas superficiales de esta vida, sino que le supliques que te transforme día tras día. En segundo lugar, busca ser semejante al Señor. Como ya dijimos en otros momentos, que cojamos a Cristo como nuestro espejo y reflejémonos en Él y que podamos ver qué es lo que nos falta en su mansedumbre, en su carácter, en su dominio propio, en su sacrificio, en su ofrenda, en su amor. Amaros como yo os he amado, amaros los unos a los otros. ¿Por qué no esforzarnos en querer limpiarnos de todo aquello que está mal en nuestra ropa de santidad, en todo aquello que huele mal en el mensaje que queremos transmitir? Fijémonos en el Señor Jesucristo e imitémosle a Él de manera clara, contundente, incluso me atrevería a decir exagerada. Que exageremos, que tengamos mucha pasión por querer ser igual a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Comunión, por tanto, con Dios en la oración, la meditación, buscando ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo y leyendo y aplicando la Escritura. No es únicamente decir, ya he hecho mi lectura del día. 2 versículos, quizá un capítulo, quizá 3, ya he hecho mi lectura y sigo adelante. No, la palabra de Dios no es para tragarla. La palabra de Dios es para masticarla y saborearla y hacerla parte nuestra y que la palabra de Dios nos hable y que sea como un dardo, sea como una daga que entra en lo más profundo de nuestro interior. Lee y aplica la palabra de Dios. Deja que ella trabaje, que ella vaya limpiando día tras día con los principios y con los mandatos y con los ejemplos que encontramos en ella. Y en cuarto lugar, limpiémonos de toda esa contaminación en la carne y en el espíritu con la comunión cristiana, con los creyentes.
La mejor manera de poder saber cómo somos y cómo estamos es que los hermanos entre nosotros nos ayudemos, nos entendamos, lloremos o nos gocemos juntos. Somos piedras vivas y estamos en el mismo edificio. Y podrán decir los hermanos, mira, lima un poco de este lado para que podamos encajar tú y yo en este edificio. Que podamos ir viendo cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestras características, cuál es nuestra meta y que de tal manera podamos esforzarnos que seamos como el cemento sólido, que nada ni nadie lo pueda romper. Comunión cristiana. El Señor Jesucristo, lo que hemos dicho en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 14, nos está diciendo, mira, ya no necesitáis que ya se os lave porque ya estáis lavados. Los que estáis lavados no necesitáis lavaros el cuerpo, ya estáis bien delante de Dios gracias a mi obra. Necesitáis lavaros los pies. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, esto es lo que yo quiero que hagáis. Si queréis ser alguien en el reino de los cielos, tendréis que empezar con el servicio. Así que nuestra lucha por limpiarnos de lo que aún resta en nuestras vidas, que puede ser una piedra de tropiezo, un obstáculo, una barrera para nuestro crecimiento espiritual y nuestra relación con el Señor, debe ser en el amor cristiano. Tenemos que buscar la comunión entre nosotros, el servicio. La manera en que trabajamos y ayudamos a nuestro hermano a nuestro alrededor nos va a ayudar a poder quitar todo aquello que nos estorba en nuestra senda, en nuestra carrera ante el Señor. Ayudémonos. Porque quizá lo que otros no pueden ver, nosotros lo podemos ver. Y lo que tú no puedes ver, otros te ayudarán a ver. Y este es el trabajo común de iglesia. Aquí no estamos en carreras solitarias, sino que somos parte de un mismo edificio y de un mismo cuerpo. Ayudémonos los unos a los otros en este trabajo que requiere de todas nuestras fuerzas, de toda nuestra atención, de todo nuestro ánimo, para que podamos ir limpiando todo aquello que sobra, que es inadecuado, que es inconveniente, que incluso es sucio a los ojos del Señor. Nuestra fe tiene que ser fortalecida. Nuestra comunión con el Señor tiene que ser mejorada. Nuestro mensaje al mundo tiene que ser poderoso. Y por tanto, todo aquello que lo pueda dañar o perjudicar tiene que ser eliminado de nuestras vidas. Gloria sea al Señor en el que tú y yo, creyentes, hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún en tu vida de santificación tienes mucho quizá que limpiar, como yo lo tengo que hacer en mi propia vida. Amén.